Hola amigos, hoy vamos a ver y vamos a analizar estos amplificadores monobloque Mark-Levinson La 20.5. Amplificador masivo, 40 kilos de peso, trabajando en pura clase A y monobloque. Potencia o entrega de potencia 8 ohmios, 100 vatios en pura clase A, y esta etapa de potencia es capaz de trabajar con impedancia de hasta 2 ohmios, entregando una potencia de 400 vatios aproximadamente. De construcción masiva, como veis, estadounidense. Este país, bueno, la forma de construcción es todo enorme. Los circuitos electrónicos son muy distintos a los del mercado europeo, japonés, nada tiene que ver, ellos van por otro sitio. Son construcciones muy buenas, muy robustas, electrónica compleja y distinta, componentes y transistores, sobre todo los semiconductores, con nomenclatura algo extraña, complejas de reparar. En definitiva, son amplificadores estupendos, maravillosos, muy robustos, pero algo complejo y algo distinto. Se habla mucho de la diferencia de sonido de amplificadores trabajando en clase A o en clase B. He visto en muchos vídeos, he visto en muchas demos personalmente, bueno, comparando sistemas A y sistemas AB. Realmente, os comento, realmente si esperáis una diferencia de sonido, dudo que la notéis. Cuando probamos un amplificador de estado sólido en clase A y en clase B, es muy complicado de notar la diferencia de timbre. Son matices muy sutiles, salvo que tengamos una fuente de sonido de alta resolución y tengamos unas pantallas del carajo. Entonces sí es posible apreciar pequeños detalles. Aquí se valora, cuando hablamos de este tipo de amplificadores en clase A, lo que sí es cierto y es real es la puesta en escena. Estos aparatos, pues cuando estamos oyéndolos, crean una sensación de espacio muy grande. Aquí podemos notar incluso el ancho, las dimensiones, la altura, la escala del sonido estereofónico. Es una sensación muy agradable. Eso es lo que realmente se nota cuando hacemos una audición con este tipo de aparato o con un amplificador en clase AB. Pero la diferencia de timbre es casi inapreciable, os lo puedo asegurar. Estos amplificadores que trabajan en clase A nos permiten, ya repito, de tener una sensación muy grande de espacio. Si cerramos los ojos, seguramente podremos hacer una idea dónde está cada instrumento, en el lugar del escenario donde está, y podremos notar una sensación muy amplia de espacio. Eso es lo que notamos con este tipo de amplificadores. Por el resto, olvidaros de intentar deducir qué suena mejor, un amplificador en clase A o en clase B. Todo tiene su público. Estas etapas masivas tienen un público y bueno, y existen otro público que no le gusta esto por el consumo, por la generación de calor, por el tamaño, por una serie de cosas. Pero os repito, oír este tipo de amplificadores en una sala adecuada, con unos altavoces adecuados, os puedo asegurar que es una gran gozada.
Vamos a ver el interior y os voy a hablar de las características técnicas de este estupendo amplificador. Bueno, aquí tenemos amplificador o etapa de potencia monobloque Marl-Levinson la 20.5, comercializada allá por los años 90. Es una etapa de potencia masiva, con un peso de 40 kilos por unidad, robusta, grandes disipadores de calor, tanto a izquierda como a derecha, frontal de aluminio de 10 milímetros con sus azas para cogerla tanto en la parte delantera como trasera, entrada de sonido balanceado y un consumo de 500 vatios potencia nominal. Estas son las características corrientes de esta etapa de potencia. Bueno, ya si nos vamos al interior, aquí vemos una construcción muy compacta, muy típica americana. Estos aparatos podemos igualarlos en construcción a Krell, son casi igual. Marl-Levinson y Krell básicamente son casi iguales. Diferencias las hay en los circuitos, pero el tipo de componentes, los transformadores y mucha tipología de circuito lo comparte ambos fabricantes. Aquí tenemos interruptor general. Después voy a explicar una característica muy importante de este interruptor. Bueno, características técnicas muy importantes. Consumo 500 vatios, potencia nominal. Potencia de entrega 8 ohmios, 100 vatios en pura clase A, 200 aproximadamente en 4 ohmios y 400 vatios con una carga de 2 ohmios. Esta etapa puede trabajar perfectamente con una carga de 2 ohmios. La respuesta de frecuencia es de 3 hercios a 140 kilohercios. Nivel de entrada muy alto. Para generar un vatio necesitamos 140 milivoltios. Esto necesita una entrada o un preamplificador a su altura. Esto necesita aproximadamente, para generar su máxima potencia, 1,5 voltios pico para generar los 400 vatios a 2 ohmios. Evidentemente, cuanta más potencia está entregando este amplificador, el nivel de distorsión, el THD, es mayor. Este amplificador a 400 vatios puede estar entregando un 0,4% de THD. Son características muy aceptables para este amplificador, sobre todo cuando trabajamos en clase A. Bueno, la respuesta de frecuencia es muy plana, como casi todas las etapas de potencia. Las etapas de potencia no deben de colorear el sonido. Eso sí, tienen que tener una respuesta a la amplificación muy plana. Los amplificadores, por norma general, dependiendo de la frecuencia, no se comporta de igual forma. Este amplificador tiene la característica de tener una respuesta muy alta en frecuencia y trabajar con frecuencias todas al mismo nivel de amplificación. Bueno, este amplificador incorpora circuitos bastante complejos. Uno de ellos es el circuito de compensación y seguimiento térmico.
Estas etapas de potencia trabajando en clase A generan bastante calor, por lo tanto deben de tener unos circuitos de polarización muy complejos y muy estables. De lo contrario, el amplificador estaría fallando constantemente, porque os puedo asegurar que esto en 15 minutos alcanza una temperatura bastante elevada. Bueno, por el tema técnico, bueno, aquí tenemos los dos transformadores de alimentación. Esto trabaja con tensión o fuente simétrica. En vez de tener un transformador con un doble secundario, aquí lo que el fabricante está utilizando un transformador para cada raíl y una entrega de corriente o una potencia útil de 25 amperios. Esto tiene una estabilidad o una entrega constante de 25 amperios. Los condensadores electrolíticos son de 22.000 microfaradios, pero lo bueno de los condensadores de etapas de potencia es su tamaño. Como he comentado ya en algunos vídeos, es muy importante el tamaño de los condensadores electrolíticos. Ya no estamos hablando de capacidad, porque yo puedo tener un condensador de 22.000 microfaradios, la mitad de grande o la mitad de pequeño que este. Lo importante es el tamaño, porque un condensador es pequeño y el otro es grandísimo, porque estos condensadores de gran tamaño son capaces de manejar intensidades muy grandes. Es lo más importante del bloque de filtro: capacidad en microfaradios y el tamaño de los condensadores. Muchos fabricantes, en vez de poner un condensador masivo de tamaño gigante, lo que optan por poner un bloque de condensador electrolítico. Por ejemplo, pueden poner 4, 5, 6, 8, 10 en paralelo. De esta forma va aumentando la intensidad de trabajo de todo el conjunto de filtrado. Bueno, aquí tenemos los disipadores de calor que alojan 4 transistores por unidad de disipador. Estos son transistores de la familia MJ. Esto lleva 4, 4, 8, 4, 12 transistores por semiciclo, otros 12 para el otro semiciclo. En total lleva 24 transistores de potencia. Aquí en esta parte tenemos todo la PSB de regulación de corriente secundaria y sobre todo la distribución de energía. Aquí está todo el bornado de los transformadores de alimentación. Este dispositivo no tiene el relé o sistema de protección de altavoces activado por relé. Esto trabaja de otra forma. Aquí tenemos, vamos a ver, vamos a quitar esto y os voy a mostrar. Aquí tenemos el bornado de altavoces y aquí hay una PSB, que eso es el sistema de protección. Esto es un circuito que cuando detecta alguna anomalía en la tensión de salida, envía una información a un circuito concreto y este circuito nos apaga directamente el amplificador. Digamos que esto es un interruptor accionado por una bobina. En el momento que este circuito detecta alguna anomalía, ya sea por una excesiva saturación o una
pequeña corriente o una anomalía en la señal de salida, automáticamente nos va a cortar el interruptor y nos va a impedir que pongamos en marcha el amplificador. Este sistema también lo usa bastante Mark Levinson, Krell, Griffon. Las etapas masivas suelen utilizar este sistema. ¿Para qué? Para no tener que poner un relé masivo. Cuando hablamos de altas potencias, no podemos tener un relé de corte de bajo tamaño. Aquí necesitaríamos un relé masivo con un cuerpo bastante grande, el cual tenemos un problema para meterlo en este hueco. Por lo tanto, es un sistema muy típico americano el cortar la corriente de alimentación. Bueno, pues aquí tenemos los dos módulos principales de este amplificador. Esto ya se ha reparado. Esto tiene una avería muy característica. Fallan bastante de este módulo. Aquí hay una serie de Zener, estabilizadores y excitadores que suelen fallar. Esto normalmente falla por temperatura, por exceso de temperatura. Como veis, las resistencias, os voy a mostrar, estas son resistencias, son distintas, tiene nomenclatura distinta que las que podemos utilizar en el mercado europeo japonés. Los transistores también tienen cuerpo y nomenclatura distinta. Es un amplificador un poquito distinto, como he comentado antes. La electrónica es una electrónica bastante compleja porque los americanos construyen de forma distinta y tienen una visión distinta de todo el tema este electrónico. Bueno, ya por último, lo que me gusta de esta etapa de potencia es su gran sonido, su gran dimensión, es muy importante, como he comentado al principio del vídeo. Estas etapas o estos amplificadores, lo bueno que tienen un sonido estupendo, eso es innegable. Pero lo que más me sorprende es su dimensión. Cuando estamos sentados en la sala oyendo estos amplificadores, notamos una dimensión muy grande. Parece que estamos en un escenario de 1000 metros cuadrados, donde podemos distinguir el lugar donde están cada instrumento. Eso es lo bonito y lo curioso de estos amplificadores. Ya no hablamos del sonido que se oye mejor o peor. Estos amplificadores realmente se oyen muy bien. Comparativa con un clase AB, bueno, seguramente no vamos a notar nada, y si hacemos una demo en un canal de YouTube, menos todavía, porque todo este sonido se comprime, se trata y cuando llega a ustedes está totalmente degradado. Por lo tanto, ya os digo que esto, para oírlo, hay que hacerlo de forma presencial y sí vais a notar la gran diferencia. Una curiosidad que me gustó bastante de esta construcción es la separación de disipadores. Estos disipadores, con una estructura algo extraña, son de alta eficiencia por la forma de las aletas de contacto con el aire. Lo más curioso es que estos disipadores no están directamente atornillados al chasis. Estos llevan una junta de goma, de una goma especial, que impide que el calor que se genera en todo el disipador atraviese dicho disipador y se propague el calor por esta chapa principal. Esto es muy importante
porque todo el calor que se genera, digamos que se queda fuera del recinto. Todo este calor fluye hacia arriba, pero muy poca cantidad se queda aquí o se transmite dentro del habitáculo. Por lo tanto, todos los componentes electrónicos están, digamos, aislados un poco del calor. Es cierto que esta placa, esta PCB, sí genera bastante calor, porque aquí tenemos todos los circuitos preamplificadores y sobre todo aquí tenemos todos los excitadores de los transistores de potencia. Pero ya os digo, en definitiva, un amplificador estupendo. La demo que habéis oído, bueno, aquí tengo un reproductor de CD muy corriente. Aquí tenemos un maravilloso preamplificador de válvula, el audible Ilusión, preamplificador de fono y de línea. Y bueno, las pantallas son pantallas muy corrientes que tengo en el banco de trabajo para hacer las pruebas. Estas pantallas no son las adecuadas para tener un gran sonido, sobre todo no están a la altura de esta etapa de potencia. Ya he repetido en muchísimos vídeos que no soy partidario de hacer demos de sonido. Las demos de sonido en YouTube son muy relativas, sobre todo no son reales. Yo sé que a ustedes os gusta, muchos de ustedes me habéis preguntado por qué no hago audiciones y el mero hecho de no hacerlas es por este motivo. A mí me gusta ser transparente, mi canal sobre todo intento que sea lo más objetivo y transparente. Hacer una audición o una demo de sonido de un amplificador a mí realmente no me dice nada. A ustedes no os va a llegar el sonido real, porque cuando se graba a través de un micrófono inalámbrico
vía Bluetooth el teléfono lo comprime, todo esto se carga en la plataforma YouTube, todo esto se vuelve a comprimir. Cuando llega realmente el sonido a vuestro ordenador o vuestro móvil, os puedo asegurar que no es real. Por lo tanto, odio sinceramente hacer audiciones en mis vídeos por este tema concreto. El sonido real que yo percibo aquí nada tiene que ver con el sonido que a ustedes os llega. Por lo tanto, no os dejéis de llevar por reviews que hacen grabaciones de sonido, bueno, publicando que son sonidos estupendos, maravillosos, que se oyen bien. Todo esto es muy relativo, pero sobre todo hay que ser transparente, sincero y sobre todo humilde en lo que publicamos en nuestros vídeos. Amigos, gracias por todo.